Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 136. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25 y a partir de Génesis 12:1. Hemos estado analizando versículo por versículo. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:11 de la Biblia y también acerca de Génesis 22:12, comenzando con Génesis 22:11. Génesis 22:11 dice: Entonces, el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Génesis 22:11. Los detalles de Génesis 22:11. Desde el inicio de la historia del hombre, Dios se ha revelado a los humanos. Y sus revelaciones son, en su mayoría, apariciones o teofanías. Estas últimas son manifestaciones de Dios, en forma audible, visible y corpórea. Por lo normal, estas revelaciones han sido momentáneas y con un objetivo específico y son presentadas en la Biblia por medio del ángel de Yahvé o por Jesucristo. En este versículo, Génesis 22:11, Dios se reveló a Abraham como el ángel de Yahvé, y se reveló de una manera audible. Porque Abraham escuchó voces fuertes lanzadas desde arriba. Esto nos ayuda a acercarnos a Dios con toda confianza, para buscar, encontrar y recibir su ayuda, socorro y bendiciones. Dios probó, saboreó a Abraham hasta lo máximo, pues leemos aquí que un ángel de Yahvé le gritó con una voz fuerte. Se supone que Abraham notó que la voz venía de bien alto. Como cuando un avión está anunciando con altoparlantes, bocinas, mientras vuela, a cierta altura. Cuando decimos que Dios probó a Abraham, eso quiere decir que Dios disfrutó de la fe y de la obediencia de Abraham, en un grado alto, las cuales Abraham de una manera genuina desplegó hacia Dios. Amar a Dios es darle complacencia. En Mateo 17:5, acerca de Jesucristo, Dios dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él deben oír. Como dijo un pastor de una iglesia, amar a Dios es dar gusto a Dios. Por medio de la fe y de la obediencia, nosotros podemos complacer a Dios. Posiblemente Abraham, a primera, entendió que el ángel le avisó, haciéndole entender que no le quitara la vida a su hijo Isaac. En los próximos 2 versículos, veremos las palabras exactas que el ángel le dijo. Este ángel estaba representando a Dios. Muchas veces, un presidente de un país envía un representante de él a otro país, a una reunión internacional a la cual el presidente no puede ir. Este representante es como si fuera el mismo presidente que asiste a la reunión. De hecho, en las muchas veces que Dios le apareció a Abraham, fue a través de un representante de Dios. Porque 1 de Timoteo 6:16 dice: Dios vive en una luz tan brillante que nadie se le puede acercar. Nadie ha visto a Dios y nadie puede verle. A él sea el honor y el poder por toda la eternidad. Así sea. Biblia, palabra de Dios para todos. De todas las personas que han vivido en este mundo, en carne y en huesos, el único que ha visto a Dios es Jesucristo, su Hijo unigénito y amado. Muchos católicos y procatólicos se atreverían a decir que María, la que fue la madre de Jesús, ha visto a Dios con sus propios ojos. Pero ¿no es cierto? La Virgen María llegó a ver al ángel Gabriel, cuando éste le anunció que ella iba a dar a luz al niño Jesús. En el presente, el alma de la Virgen María no tiene la capacidad para adorar a Dios. Porque en el presente, el alma de la Virgen María se encuentra en el paraíso como un alma en descanso. En este versículo, Génesis 22:11, la escena es emocionante, pues, en el último momento, cuando ya Abraham había extendido su mano con el cuchillo sobre Isaac para degollar su cuello, Dios por medio de un ángel intervino, dando voces desde arriba, con el fin de detener a Abraham. Por lo normal, era el ángel de Yahvé, o Jesucristo quien, en el Viejo Testamento, era enviado a Abraham, en representación de Dios. Notemos que el ángel de Yahvé 2 veces dijo: Abraham, Abraham. En este versículo, eso fue todo lo que el ángel dijo, y Abraham reconoció que esas voces procedían de Dios, pues quería decirle algo a Abraham.
Por eso, el patriarca respondió, diciendo, heme aquí. En lo que respecta a Abraham, veremos que el drama no tuvo un final sorpresivo. En el versículo 10 vimos que Abraham levantó el cuchillo para clavarlo en el pecho de su hijo o para cortarle la garganta, y por lógica, lo que vendría después de eso era la muerte de su hijo Isaac. Esto fue real. Esta fue una fe pura de parte de Abraham y de parte de Isaac también, donde era bien grande, de una manera increíble, lo que estaba en juego, lo cual era la vida o la muerte del único hijo de Abraham con Sara, su esposa. La intención del ángel de Yahvé era detener en el aire la mano de Abraham, y en realidad, lo que el ángel, representando a Dios, estaba a punto de decir a Abraham, era: has pasado la prueba, mi fiel amigo. Me has demostrado quién está primero. También has demostrado que tu fe ha llegado a una madurez total. Tu disposición de darme a tu único hijo ha puesto en evidencia que, aunque amas el regalo, amas más al regalador. ¿Qué regalo? Recordemos que Abraham y Sara tuvieron a Isaac siendo de 100 y 90 años, respectivamente. Este hijo de los dos fue claramente un regalo dado por Dios a ellos dos, porque nació milagrosamente. En realidad, todos los padres deben reconocer que los hijos son regalos de Dios. Podemos imaginarnos la alegría que debió sentir Abraham en esos momentos, al escuchar que Dios estaba comunicándose con él en unos momentos tan críticos como esos. Podemos entender que con mucho deseo, Abraham dijo: heme aquí. Pues en esas circunstancias, él necesitaba a Dios más que nunca. Toda su fe fue puesta en evidencia en esos momentos, y Abraham, una vez más, entendió que Dios es real y poderoso. Recordemos que en esos momentos solo estaban Abraham, Isaac y el ángel de Yahvé. Para Abraham e Isaac, esos momentos debieron haber sido hermosos y refrescantes después de haber pasado angustia y dolor por lo que el mismo Abraham iba a causar a su hijo. La promesa que Dios le hizo a Abraham estaba en su hijo Isaac. De ahí vendrían la gran nación y bendiciones. Así que Abraham, al sacrificar a su hijo, estaba sacrificando también la promesa y las bendiciones que Dios le había dado a él. Por eso, era importantísimo que Isaac, de una u otra manera, viviera para que el plan de salvación se cumpliera de una manera lógica, aunque Abraham no tenía conocimiento de ese plan de salvación, el cual se derivaría de Isaac. Nosotros tenemos la ventaja de que, hoy en día, Dios nos ha permitido conocer ese gran plan de salvación espiritual a través de nuestro Salvador Jesucristo. Ver Mateo 13:17. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 22:11. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22:12. Este versículo dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. He aquí los detalles de Génesis 22:12. En este versículo, el ángel de Yahvé, representando a Dios, estaba dirigiendo la palabra a Abraham con referencia al sacrificio de Isaac, el único hijo de Abraham y Sara. Las palabras procedentes de Dios por medio de su ángel fueron dichas a Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac en un altar que había dispuesto para ese propósito. Abraham ya había extendido su mano con el cuchillo para degollar a Isaac, y fue en ese momento cuando Dios le dijo a Abraham que se detuviera. El ángel le dijo: porque ya conozco que temes a Dios. ¿Significa esto que Dios no estaba seguro de lo que Abraham haría hasta el momento en que vio el cuchillo extendido en mano de él? Dios conocía todo lo relacionado con Abraham. Simplemente, el Señor quería disfrutar la fe y la obediencia de Abraham. No es muy común que Dios encuentre, en este mundo, un ser humano como Abraham. Tan satisfecho estuvo Dios con Abraham, que en Isaías 41:8, Dios dijo: tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En toda la Biblia, no se menciona a otra persona, de quien Dios haya dicho que es su amigo. ¿Significa esto también que Dios no sabía si Abraham le temía? Dios conoce todo, de una manera completa y total. Debido a esto, Dios conocía en su totalidad el estado del corazón de Abraham con relación a su temor reverencial a él. ¿Cómo no podría saberlo? Primera de Crónicas 28:9, dice: Yahvé escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos.
Debido a esto, Dios conocía cuál sería el pensamiento de Abraham durante los 3 días de viaje hacia el lugar del sacrificio, así como también sabía si Abraham temía o no a Yahvé. El Señor sabía que Abraham le tenía temor reverencial. Simplemente, el Señor quiso disfrutar de los actos de Abraham, que para Dios eran agradables. Muchos abuelos disfrutan las actividades de sus nietos que están entre 2 y 3 años. Porque estos abuelos aman a estos nietos y se gozan interactuando con ellos y viéndolos actuar. En estas escenas, Dios se gozó observando las actuaciones de Abraham, y en los momentos cuando los actos de Abraham tuvieron un carácter de seriedad y peligro, el ángel de Yahvé apareció, intervino. En Génesis 22:5, Abraham, a 2 siervos de él, les dijo: esperen aquí con el asno, y yo, y el muchacho, iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a ustedes. Note usted que Abraham tenía la convicción de que Dios se proveería para el sacrificio, cuando afirmó diciendo: volveremos a ustedes. Por eso la Biblia, en Hebreos 11:19, hablando de Abraham, afirma, pensando que Dios es poderoso para levantar, aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por lo tanto, Dios sabía que Abraham creía por completo en él. Podemos llegar a la conclusión de que, en Génesis 22:12, Dios le estaba hablando a Abraham en términos que éste conocía. Otro ejemplo como este, lo hallamos en Génesis 3:9, después del pecado de Adán, en el huerto. Cuando Adán pecó, vemos que Dios llamó y preguntó a Adán, diciendo: ¿dónde estás? ¿Acaso diremos que Dios no sabía dónde estaba Adán? Ciertamente, Dios sabía. Con frecuencia, el Señor hace declaraciones para mostrarnos una verdad que necesita ser representada. De hecho, con frecuencia, Dios nos hace preguntas, aunque Él ya conoce las respuestas. En el caso de Adán, el ¿dónde? Estaba relacionado con la condición espiritual de Adán, no en cuanto a la ubicación física de él. En el caso de Abraham, Dios, simplemente, estaba relacionándose, en términos en los que Abraham entendería, en especial, después del evento real con Isaac, en el altar. Además, este capítulo 22 de Génesis está lleno de tipos y representaciones de los evangelios en el Nuevo Testamento. De esto hicimos mención en los detalles en Génesis 22:1. En Juan 8:56, Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. El día, al cual se refería Jesús, está en las veces que Abraham interactuó con Dios, y en esas veces, Dios estuvo representado por Jesucristo. Por ejemplo, Génesis capítulo 18 comienza diciendo: Yahvé se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Aquí, no fue Dios mismo quien se apareció a Abraham, sino que Dios estuvo representado por Jesucristo. Nadie puede ver a Dios y permanecer con vida después de verle. Primera de Timoteo 6:16 dice que, a Dios, ninguna persona le ha visto ni puede verle. En estas escenas, Dios estaba haciendo 2 cosas. Primero, estaba revelando los evangelios que se encontraban escondidos. Segundo, Dios estaba hablando y actuando en beneficio de Abraham, ya que era Abraham quien necesitaba escuchar que Dios reconocía que Abraham le tenía temor a él. La prueba del sacrificio de Isaac no era para Dios, sino para Abraham, y las palabras de Dios, cuando dijo: ya conozco, no eran para Dios mismo, sino que eran para los hombres que necesitaban escuchar a Dios afirmando su fidelidad a ellos. Abraham era un hombre que se encontraba en el tiempo, mientras Dios no. El acto de sacrificar a Isaac era, proféticamente, importante, pero es también importante para nosotros como un testimonio de la fidelidad de Dios. Al final de la prueba con Abraham, no fue necesario el sacrificio de su único hijo que tuvo con Sara. Por lo tanto, no hubo necesidad para Abraham experimentar esa experiencia tan dura. Algo bueno fue que Abraham no sufrió el quebranto. Pero Dios sí lo experimentó, porque su propio Hijo unigénito, Jesucristo, fue sacrificado en una cruz, clavado ahí como una ofrenda, en holocausto, a favor de todos nosotros. Esa fue una gran muestra de amor de parte de Dios. En 1 de Juan 4:9, leemos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.
cientos de años después de estas escenas maravillosas, esta misma cima montañosa albergó a una ciudad y a un templo, y esta ciudad fue Jerusalén, con el famoso templo a Dios, construido por el rey Salomón. Ver Primera de Reyes 6:2. Jerusalén se convirtió en la capital del reino hebreo, y el templo, en la casa de adoración a Dios, fue elegido en Jerusalén. Y también sería el lugar donde Cristo, nuestro Rey y Salvador, moriría, en un holocausto perfecto para toda la humanidad. Pues, sobre esta montaña, en la región de Moriah, justamente, en un lugar llamado, el Señor proveerá, un cordero se convirtió en el sustituto de Isaac. Pero Jesucristo se convirtió en un sacrificio por nuestros pecados. Todas las acciones de Abraham e Isaac en estas escenas fueron realizadas, sin mucho que decir, de parte de Abraham e Isaac, con toda exactitud y sin cuestionamientos. La sumisión de Isaac a Abraham fue una imitación perfecta de la sumisión de Abraham a Dios. En aquella época, el holocausto, o sacrificio quemado, era totalmente dedicado a una divinidad. Ciertamente, el sacrificio humano, especialmente del primogénito, era parte del culto a la fertilidad de los cananeos y otras culturas de esa zona del mundo, cuyo representante principal era la inventada diosa Istar. Tanto Abraham como Isaac conocían bien esta práctica. Sin embargo, la evidencia bíblica indica que la obediencia de Abraham no se debió a una imitación de las prácticas de los lugareños, sino a su obediencia total al Dios único. Tal como ya dijimos, a Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo. Pero al final, no lo tuvo que hacer. Y aun si hubiera tenido que hacerlo, esto solo hubiera implicado una muerte física. Pero cuando llegó la ocasión para que Dios, nuestro Padre Celestial, sacrificara a su propio Hijo, Jesucristo, esta no era simplemente una muerte física, sino también una muerte que lograría la redención de todos los pecadores del mundo. El sacrificio de Isaac se hizo una realidad en el corazón de Abraham. Por lo tanto, con eso, Abraham había satisfecho por completo los requerimientos de Dios. Simbólicamente hablando, cuando la mano de Dios estaba extendida en el Calvario, tal como la de Abraham estaba extendida en Génesis 22:10, no hubo nadie que diera voces desde el cielo diciendo: no extiendas tu mano sobre tu hijo, ni le hagas nada. Cuando Dios ofreció su sacrificio, la mano que estaba suspendida sobre Cristo cayó. Y Jesús murió. Pero por medio de esa muerte, Dios salva a todos aquellos que confíen en el sacrificio de Jesucristo y también declaran a Jesús como el Salvador personal. En Génesis 22:12, este versículo, en el que estamos meditando, se estableció que no se terminaría la línea de descendencia de la raíz santa en Isaac. Y Abraham había mostrado su fe inalterable, la cual le hacía acreedor de logros más elevados. La prueba de su fe resultó en un fortalecimiento de esta. En este versículo se hizo manifiesto el temor de Abraham a Dios, que es el principio y a la vez la base fundamental de todo conocimiento, según Proverbios 1:7. En la conciencia humana, delante de Dios, es necesario que se manifieste un temor reverencial. Porque éste fomenta la obediencia a todos los mandamientos, leyes, ordenanzas y prohibiciones que provienen de Dios. Abraham no dudó, ni razonó lo que sería correcto o incorrecto en lo que Dios le ordenó que hiciera. Él simplemente puso manos a la obra, a cumplir lo pedido. El temor reverencial hacia Dios de Abraham, plenamente escenificado en Abraham, produjo las acciones apropiadas de parte del patriarca. Primera de Samuel 15:22, dice: ¿acaso tiene el Señor Dios tanta complacencia en holocaustos y sacrificios como en el obedecer al Señor Dios? El obedecer es mejor que el sacrificio. El hecho de la disposición de Abraham en sacrificar a su hijo, su descendencia, debido a que fue ordenado por Dios, era más importante y tenía más valor que cualquier otra cosa personal de Abraham. En la Biblia, aprendemos que la fe es superior a las obras. Sin embargo, la fe si no tiene obra, está muerta, según Santiago 2:26, porque ambas se complementan para mostrar su verdadero valor y efectos. Abraham manifestó su fe por sus obras, al colocar a Isaac sobre la leña y extender un cuchillo para cumplir el mandato de Dios. Ha de esperarse que Abraham no comentó con Sara su esposa, que Dios le había pedido sacrificar a Isaac. Pues de seguro que ella no le hubiera permitido
a Abraham llevarse a su hijo Isaac al monte Moriah. Hay gente con quienes no debemos compartir lo que Dios nos ha dicho u ordenado, porque pueden ser como piedras de tropiezo para los milagros procedentes de Dios. Notemos que Abraham preparó, él mismo, todo para no tener que dar explicaciones a otras personas. Las personas que no tienen soluciones para los problemas del creyente, solo deben escuchar la declaración de fe, tal como en el caso de Abraham, quien afirmó que volvería con su hijo en Génesis 22:5. Por eso, es posible que los dos sirvientes que oyeron esto de Abraham, antes de subir al monte del sacrificio, se quedaron pensando, ellos irán, ofrendarán el sacrificio, y volverán. No debemos permitir que nos convenzan de que estamos mal cuando aceptamos un desafío de parte de Dios. El creyente puede trabajar en la fe de otras personas para que también crean en los milagros, y ambos darán buen testimonio. Abraham pudo testificar que Dios levantó a Isaac de los muertos, porque no fue necesario que muriera, y al mismo tiempo, Isaac pudo dar testimonio de que Dios proveyó. La experiencia que tengamos con Dios será de acuerdo con lo que creemos que Él puede hacer. Pues todos recibiremos de acuerdo con lo que creemos que nuestro Padre Celestial puede darnos. Debemos estar dispuestos a enfrentar los desafíos de fe y de amor como el que superó a Abraham. Porque de amor, porque, al Abraham, no escatimar a su único hijo, demostró que su amor por Dios era más grande que el amor hacia cualquier persona. Por tanto, el sacrificio de Abraham fue figura del sacrificio de amor que Dios hizo a través de Jesucristo. Pues el Creador mismo no escatimó a su Hijo por amor a nosotros, ver Romanos 8:32. Así que, en verdad, nuestro reto más grande no es mantener la fe, sino mantenernos en el amor a Dios. Si somos capaces de demostrar a Dios que le amamos, Él se ocupará de que todo obre para bien, tal como promete en su palabra, en Romanos 8:28. Grandes cosas lograremos por fe. Pero, como dijimos, nuestro mayor reto es mantenernos en el amor a Dios, porque cuando nuestra fe falle, nuestro amor por el Señor nos sostendrá. El Señor siempre nos está diciendo, déjame saber que me amas, y que yo soy lo más importante en tu vida, Marcos 12:30. Aceptemos este desafío de amor, adorándole, honrándole, diciéndole que le amamos y demostrándoselo con nuestras vidas. Amén. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física y por eso no se puede ver, ni sentir, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas, para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismos en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.